La Suprema Corte de Justicia ha creído que su misión en esta vida no es la de impartir justicia, no es la de convertir el derecho, o no convertirlo, sino más bien utilizarlo con ese propósito. Y sobre todo, la labor de todo buen juez, que es la de procurar que el débil, que el afectado, que el agraviado, que el pobre, encuentre justicia que no la encuentra en un mundo en el que, por prédica neoliberal, la ley del más fuerte es la única que impera. Si ya de por sí la sociedad tiene estos problemas, porque no es que seamos seres de luz y bondadosos, sino que el ser humano tiende muchas veces al mal, a la acumulación, al egoísmo, y la generosidad se vuelve un asunto excepcional. Pues en un sistema que predica el egoísmo, como es el sistema neoliberal, la destrucción de todas las virtudes de convivencia social, la generosidad, el altruismo, la compasión y todas las grandes virtudes que hacen grande a una sociedad, a un grupo humano, pues más se dan estos asuntos. Esto es, que ser insolidario, ser egoísta, ser codicioso, ser avaricioso, hoy, en este sistema o bajo este sistema, es una virtud, aplaudida por todos, alentada y además modelo de todos, porque el paradigma, el ejemplo, el nuevo santo a imitar, el nuevo héroe, es el saqueador egoísta, que quita a los demás lo que necesitan para subsistir y se enriquece escandalosamente al punto de acumular muchas cosas, muchos bienes y mucho dinero que no necesita. Para poder conseguir que todos esos bienes acumulados, normalmente y preponderantemente de forma injusta y arbitraria, cuando no francamente delictiva, para poder conservarlos, siempre están los amigos, el político que perdona los impuestos, el que los difiere, el que después de haberles dado el negocio, dice, no te quitaré nada porque también en eso voy. Y luego aquel que se llama juez, que por mal nombre se llama juez, que está dispuesto a torcer la ley para favorecerles cuando a alguien se le ocurre que ese individuo debe contribuir con el erario. Así, Infobae reporta que el presidente de la República ha exhibido a empresas beneficiadas por jueces para no pagar impuestos. ¿Cómo va a estar bien el Poder Judicial?, se pregunta él. Reclamó a que los juzgadores retrasan las fechas de audiencias. Hasta ahora las empresas señaladas deben casi 130,000 millones de pesos. Chicanear el procedimiento, que se llama o se dice en la jerga de los abogados. Esto es, alargar con trampas, con artimañas diversas, un procedimiento para que nunca llegue el día de la sentencia. Pero si a la artimaña del abogado, que normalmente es el mismo, el de las grandes corporaciones que deben impuestos, y que se paseaba en los pasillos de la Corte o se sigue paseando, y de los tribunales federales, si a eso se suma la ayuda judicial, pues está hecho. Porque el juez puede decir que ya resulta más difícil, ante la evidencia de la deuda de impuestos, exonerar al deudor, pues al menos le daremos tiempo suficiente esperando que llegue otro político benevolente que vea con muy buenos ojos a esta persona y le condone impuestos o se los difiera, sine die, para pagarlos el día del juicio final. O al menos para que el amigo evasor, goce de tiempo para recuperarse, para que cuando lleguen estos inicuos, estos malvados del SAT, estos individuos que quieren su perdición y su destrucción, y que, ya saben ustedes, son comunistas porque hoy seguidores del enloquecido Milei consideran no solamente que todo lo público es profundamente perverso, sino que el cobro de impuestos es diabólico y comunista. Pues estos jueces ayudan, y ayudan difiriendo la resolución, al menos así,
Antes, tal vez antes, ante la falta de escrutinio del Poder Judicial y su operación muy libre, diría yo arbitraria totalmente, era posible emitir fallos en contra del sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda, sin que éstas, que también eran cómplices, dijeran nada. El Universal, AMLO advierte con dar a conocer casos parados, que así les llama, en el Poder Judicial sobre pagos de impuestos de grandes empresas. López Obrador señaló que debe haber, es lo correcto, no deben haber, debe haber, como 10 casos que signifiquen alrededor de 100,000 millones de pesos. Y ahora veremos en la danza de los millones las grandes quejas de las plañideras que conformaban estos lloricones, porque, como decía mi abuelo, donde lloran está el muerto, que conformaban estos para quejarse de todo, por ejemplo, de haber acabado con ese grandioso aeropuerto de Texcoco que iba a hundirse en 5 años, porque de él pensaban sacar mucho dinero, y ahora les contaré cómo. Bueno, pues muy bien, la danza de los millones, que si el Tren Maya es carísimo, que si el transísmico es un robo, que si por ejemplo el aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, además de ser una central camionera horripilante y no el aeropuerto que merecen estos individuos consentidos, estos niños mimados, bueno, además de todo eso, la cantidad de dinero público que se gasta innecesariamente en estas obras. Vamos a ver cuál es la verdad. Milenio nos dice que, y empezando con las revelaciones, este es un asunto algo antiguo, pero lo traigo a colación porque los OXXO son un asunto emblemático, paradigmático de muchas cosas. Por ejemplo, del monopolio, porque a la Comisión de Competencia Económica, órgano autónomo mantenido por todos nosotros, no le vino en gana nunca detectar monopolios en el país y entender que se violaba el artículo 28 constitucional y todos los demás, y el 25 y los que fueran, porque permitía la acumulación de bienes en pocas manos y porque permitía que unos cuantos individuos muy poderosos económicamente conformaran un monopolio o un oligopolio para comprar a precios de hambre a los productores, haciéndolos o llevándolos a la ruina, y si no te gusta, a ver quién te compra, y vender a precios elevadísimos apoderados que ya estaban del mercado. Los OXXO inundaron el país de tiendas ya de esas llamadas de conveniencia en formato pequeño, copiadas del modelo yanqui porque, claro, hacer algo mexicano, distinto, novedoso, no les va. Ellos son copistas del peor de los mundos, al que admiran terriblemente, tremendamente, de forma, pues diría yo, ditirámbica y enloquecida, entregados totalmente a ese mundo. Bueno, pues además de eso, los OXXO no solamente destruyeron a cantidad de tiendas pequeñas con las que subsistían barrios enteros, familias, y en las que además se llevaba a cabo un modo de ser muy mexicano, el de la solidaridad. Hoy, alguno de ustedes podrá ir a un OXXO a pedir que le fíen y ya verán cómo le va. Pero además, a precios tremendos es que se compra. Y todavía se favorecían de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad y no pagaban impuestos. El OXXO es un paradigma del saqueo de estos piratas. Milenio, AMLO revela que el dueño de OXXO, que ya sé quién es y hasta el diablo le dicen, y se apellida Fernández, ¿qué habrá hecho? Reveló que el dueño del OXXO pagó hasta 13,000 millones de pesos que debía en impuestos. ¿Por qué? Porque antes Fernández Carvajal, que es mal heredero de un verdadero empresario, Eugenio Garza Sada, que me parece que sí lo fue, un verdadero empresario, Fernández Carvajal es un pirata que además tuvo la fortuna de casarse con la nieta de ese verdadero empresario y convertir las verdaderas empresas de ese verdadero empresario en nada, porque además no les gusta trabajar. Entonces, como son émulos de Salinas Pliego, y Salinas Pliego de los 365 días del año, 300 está de vacaciones en sus yates, y no le gusta trabajar, sino que su dinero trabaje por él. Rentistas que son, y no creadores de nada, ni impulsores de nada,
Entonces, a tener tienditas de las que me pueda favorecer y a vender las empresas que hizo el abuelo de la esposa al mejor postor para renunciar a todo lo productivo y entregarlo a los extranjeros. Hoy las dos grandes cerveceras del país están en manos de extranjeros, cuando antes estuvieron en manos de mexicanos. Las nuevas clases pseudoempresariales no saben trabajar, no quieren trabajar, son plenamente parasitarias. Pues este señor, que además patrocina, como dice el presidente, al movimiento de los fifís, porque se dan el lujo de pagar dinero para pegarle al gobierno que les pide que dejen de violar la ley. Pues este señor pagó 13,000 millones de pesos hace unos años. ¿Por qué los pagó? Porque los debía, no porque sea una generosísima y bondadosísima personalidad. El Economista, en este artículo, el Economista se ha venido moderando, debo decirles, porque ya oye pasos en la azotea. Ante el avasallador triunfo de Morena y de sus aliados, triunfo que es de reconocimiento a la labor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, algunos individuos entienden ya que sus esperanzas han sido o son fallidas. Las esperanzas de que ganara Xóchitl Gálvez, esperanzas de un loco, de un demente, de un delirante, pero bueno, las había. O esperanzas de que ya no continuara la Cuarta Transformación, o de que Claudia Sheinbaum sí sea tolerante, dialogante y no como el llamado loquito de palacio que le decían. Y que entonces vea con buenos ojos a estos individuos y les permita volver a las andadas. Como tal cosa parece que no sucederá, hoy en algunos diarios que antes atacaban al presidente despiadadamente, surgen de vez en vez algunos artículos luminosos en los que, oh, cosa bastante rara, se dice la verdad. Así el Economista, por voz de o pluma de este individuo Marco Amares, que tenía un programa con una señora que bastante subida de peso y otro histérico e histriónico, en el que desde hace muchos años se criticaba acremente, despiadadamente y se calumniaba al ahora presidente de la República, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió ayer una medalla que nadie le puede regatear. Vaya, reconocer un éxito al presidente, cosa rara en el Economista, el Financiero, Radio Fórmula, cualquiera de todos esos. Muy bien, el Economista, y en este artículo de este señor, dice, y en general, me voy al final, el resto no tenía gran cosa, de haber realizado, reconoce al presidente, haber realizado la mayor campaña de fiscalización y recaudación. Ufano, dice, reveló que su gobierno le ha cobrado 3.3 billones de pesos a los grandes contribuyentes. Aquellos que registran ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos. Algunos de nosotros no nos ganamos esto, digamos, hay meses que no los ganamos. 1.500 millones de pesitos. Pues ha cobrado 3.3 billones de pesos que no se pagaban. Esos 3.3 billones de pesos, dice en este artículo, representan un incremento, escuchen ustedes bien, de 113% en comparación con los que se cobraron por auditorías y promoción del cumplimiento entre los años 2013 y 2018, sexenio de Peña Nieto. 113%, es decir, más del doble. ¿Se dan ustedes cuenta de que no hacían nada aquellos y no tenían ni interés ni intención verdadera de cobrarles impuestos? ¿Y los que debían no tenían ninguna de pagarlos? Bueno, lo que significa, y debo decirles que todavía no se ha cobrado todo lo que se debe, y que todavía falta mucho. Imagínense ustedes cómo estaría nuestro país con el sencillo asunto de que pagaran los que deben, nada más. Lo que significa que en términos nominales el gobierno López Obradorista supera en 2.1 billones de pesos lo recuperado en el gobierno peñista. ¿Qué se tuvo que hacer? Ni siquiera hubo reforma fiscal, ni siquiera hubo incremento de impuestos y no se acudió al habitual expediente al que acudían los neoliberales de endeudarnos. Decían que no se podía. Aquí está el mentir rotundo.
El mismo economista, en un artículo, en un artículo de Roberto Morales del miércoles 13 de noviembre de 2013, el anterior es muy reciente, habla de algo que hacían las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, las extranjeras, que estaban o que están asentadas en nuestro país. Vicente Fox facilitó, no solamente llegó a la vulgaridad de entregar dinero de CONACYT, que estaba destinado o que está destinado al impulso, al fomento de la investigación, la ciencia y la tecnología nacional, entregarlo en vía de subsidio o bajo la denominación de subsidio a grandes compañías como General Motors y otras, porque pobres compañías, como estaban necesitadas, además de condonarles impuestos y cuando venía una inversión nueva de todos ellos, regalarles terrenos, subvencionarles las naves, un año de salarios de los trabajadores, permitirles pagar salarios de hambre, contaminar, no cumplir normas que en sus países son exigibles, etcétera, etcétera. Pues no le bastó eso, porque empezaron a facilitar el que cualquier empresa, falsamente, por vía nada más formal, pudiera convertirse en maquiladora. Es decir, siendo una empresa que tenía un proceso productivo completo, que fabricaba productos desde el principio hasta el final, pudiera considerarse maquiladora. Esto es, una empresa que solamente ensamblaba o llevaba a cabo parte de un proceso productivo. ¿Por qué? Porque las empresas que esto hacen se benefician de muchas cosas. Por ejemplo, pagan salarios más bajos. Por ejemplo, pagan menos impuestos. Por ejemplo, pueden hacer y deshacer y favorecerse inclusive de los tratados para evitar la doble tributación, advirtiendo que ellos pagan impuestos en el domicilio de su empresa, que es un domicilio en el extranjero, y no en la fuente de ingresos, es decir, donde se genera el dinero, que es en México. Bueno, todo esto se hizo desde Salinas de Gortari, pero en particular Fox, que era un fanático, lo profundizó más. El grueso de las maquiladoras podrá deducir impuestos sobre la renta. Fuera. ¿Qué significa esto? Entre el 60 y 70% de las firmas en México está en condiciones de acreditar el pago de impuestos sobre la renta, que será mayor con la reforma a través de sus matrices en el extranjero. Inteligente forma de evadir impuestos. No, pero lo hacías de acuerdo a la ley. ¿Quién asesoraba a estos individuos? Traidores mexicanos que se refugian en las empresas, en las grandes firmas de contadores, auditores, fiscalistas, etcétera, que desde allí, sean nacionales o extranjeras, aconsejan a los inversionistas extranjeros cómo birlarle el dinero a México, cómo convertirnos en país paria, maquilador, de bajos salarios y ningún impuesto. Y aquí la nota dice lo siguiente: entre el 60 y el 70% de las maquiladoras podrá deducir en el extranjero, pero quiero aclarar que había y hay muchas empresas que, teniendo todas las características, no para ser maquiladoras, sino para no serlo, son convertidas con unas farsas, con una utilización mañosa de la ley, son convertidas en el papel en maquiladoras. Bueno, digo otra cosa más. Esto ya les arrojaba inmediatamente al mundo en el que no percibían utilidades. No habiendo utilidades, los impuestos eran bajísimos. Y no habiendo utilidades, tampoco había reparto para los trabajadores. Así es de que el asunto del outsourcing ya no era necesario, porque el solo hecho de no producir utilidades, aunque sí las producían, pero las simulaban o las disimulaban, les permitía no entregar utilidades, reparto de utilidades a los trabajadores. Entre el 60 y 70% de las maquiladoras podrá deducir en el extranjero el impuesto sobre la renta pagado en México, estimó el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. En el balance como país, esta es una de las ventajas positivas, y estamos hablando de 2013, estamos hablando del gobierno de Peña Nieto, ventajas positivas de la reforma fiscal recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, pero eso sí, en esa reforma fiscal el IVA se incrementaba. Es decir,
el impuesto que paga cualquier mexicano, desde luego los más pobres sobre todo. Acuérdense de la lucha despiadada de estos miserables para que los alimentos y las medicinas fueran gravados con IVA, porque decían que al país lo que le hacía falta era que pagaran impuestos las clases populares, que se birlaban los impuestos sobre todo en la economía informal, porque, caray, ganan una barbaridad de dinero en la calle mientras yo me castigo, yo sufro, peno y sudo, ¿verdad? Decían ellos. Y entonces ellos son los que tienen que pagar impuestos. Ahora, cuando se sabe que no ellos, que los que no pagaban eran los magnates, cuando se sabe que todo el pueblo pagaba, bueno, pues ahora las cosas son absolutamente distintas. Una de las ventajas positivas de la reforma fiscal recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, porque el fisco de México será mayormente beneficiado frente a las arcas de las naciones en donde se encuentran las matrices de las maquilas. Desde otro ángulo, dado que la reforma regresa a un estatus similar al que la Secretaría de Hacienda aplicaba antes del 2003, el gobierno mexicano vio erosionados los impuestos que cobró a las maquiladoras en la última década, proporcionando ganancias tributarias a otros países, sobre todo a Estados Unidos. Años y años y años de ser saqueados y de recurrir o favorecer estos tratados para evitar la doble tributación, adheridos primordialmente a los tratados de libre comercio, de los que Fox presumía mucho, porque estaba muy contento de haber renunciado a la soberanía nacional, celebrando una cantidad inmensa de tratados de libre comercio, que eso, vaya, ya saben ustedes, en la norma neoliberal lo es todo. Las empresas de industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, IMEX, pagarán en promedio 115% más de ISR a partir del 2014. Antes no. Pero ya saben ustedes que además de todo lo que le permitieron los anteriores, el gobierno de Peña Nieto, aunque la ley estaba reformada, simplemente no cobraba. En contrapunto, Valdés expuso que los corporativos ubicados en el extranjero y que tengan pérdidas, como sucede con varias automotrices, el impacto de la reforma será un costo directo a la fabricación en México. Los acuerdos para evitar la doble tributación buscan que el contribuyente no sea gravado, esta es la razón de un tratado para evitar la doble tributación, por impuestos de naturaleza equiparable y en un mismo periodo por 2 o más jurisdicciones fiscales nacionales. Es decir, la de Estados Unidos y la de México, por ejemplo, la de Canadá y la de México. Estos acuerdos buscan evitar la doble tributación, impedir la evasión de impuestos, cosa que no logran, reducir las cargas fiscales por consolidación de ingresos y reducir los impuestos por dividendos. Y bueno, vivían en el paraíso, ¿verdad? Y de pronto empezaron a ser desalojados del paraíso. La jornada, el domingo 17 de septiembre de 2023, hace casi un año, consignaba la evidencia a la que llegaba el sistema de administración tributaria de que entre Calderón y Peña Nieto, a pesar de esa reforma a la que me he referido, mediante la cual, por ejemplo, se reducía la evasión fiscal a través de los tratados para evitar la doble tributación, consignaba el 17 de septiembre de 2023 la jornada que entre Calderón y Peña Nieto habían condonado 413,000 millones de pesos en impuestos. Pongan atención a esta cifra por lo que veremos más adelante. El Financiero también decía lo mismo. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto condonaron impuestos por 430,000 millones de pesos, dice el SAT. Los mexicanos no les autorizamos a condonarle a nadie impuestos, pero pues ellos podían decidir porque se consideraban dueños del gobierno y del Estado mexicano, y creían que en una nación que nominalmente era democrática, en realidad ellos como dictadores o dueños de esta nación, podían disponer de sus recursos sin haber recibido mandato del pueblo mexicano para hacerlo, sobre todo cuando violaban, al llegar al poder, cualquier norma democrática, como el caso de Calderón. El 60% de esa cifra corresponde, y atención, ¿dónde estaba concentrado el beneficio? El 60% de esa cifra corresponde solo a 100 contribuyentes de la iniciativa privada. El Universal vuelve a lo mismo
con lo que empezamos en este programa. AMLO exhibe lista de delincuentes de cuello blanco que no pagan impuestos y los jueces no dan fecha de audiencia. Y ya con más precisión nos dice que hay refresqueras, cementeras, gasolinerías, equipos de fútbol, acereras, petroleras y tiendas departamentales. Ya nos imaginamos cuáles son. Y aquí viene la lista del Universal desde el número, me parece que no tengo completo, tengo del número 11 en adelante y no tengo los anteriores. No obstante que yo en algún lugar los puse. Pero bueno, vamos a ver si están por acá. No están. Entonces, vamos a decir de algunos nada más, de los últimos. Porque hay, por ejemplo, una petrolera metida allí. Y aquí está claro. Al final es interesante hablar no de lo que debe cada quien porque no está identificado, sino ir al renglón donde dice total 129.185 y sobre todo, muy interesante, porque esta es la comprobación de la colusión entre los evasores de impuestos y el Poder Judicial, los días en promedio de retraso del Poder Judicial, que son 159 días. Y la nota que viene abajo de que el Código Nacional de Procedimientos Penales obliga al Poder Judicial a llevar a cabo la audiencia inicial en un plazo máximo de 15 días a partir de la solicitud de judicialización de la Fiscalía General de la República, cuando el sistema de administración tributaria ejerce acción penal o denuncia al evasor de impuestos por cometer una conducta delictiva. No se judicializa o judicializado, el juez dilata indebidamente, ilegalmente, dilata el procedimiento. Y también cuando se trata de procedimientos administrativos para intentar los cobros. No solamente como la nota esta lo dice, que es aplicable al caso penal. Una empresa, una firma, una compañía que se dedica a la asesoría y que funciona en varios países y que se llama Baker Tilly, de estas que ya sabemos a qué se dedican, es decir, a diseñar esquemas de evasión, de elusión y de incumplimiento de las leyes, porque esto es lo que buscan, así favorecen a sus clientes. Pues este señor que se llama Lauro Acero, que es el socio director de impuestos, tiene un artículo que les recomiendo leer, no porque cuanto diga en él sea muy bondadoso y favorable al presidente, sino porque tratando de denostarlo, termina dándonos información muy interesante para concluir, como personas informadas e inteligentes que somos, que el presidente tiene la razón. En el sexenio de AMLO recaudaron como nunca y gastaron como siempre. Claro, no podía decir que ya de por sí el haber recaudado muchísimo más que los gobiernos anteriores constituía algo digno de encomio al gobierno o del gobierno actual, sino que vamos a poner que recaudar como nunca no es importante o no lo es tanto, pero que además viene mermado tal asunto por el hecho de que se ha gastado mucho. Pero vamos a ver, si antes gastaban los gobiernos, ¿en qué gastaban? Si gasta el gobierno actual, ¿en qué gasta? Bien, el economista nos dice que el gasto público, esto es el dinero que destina el gobierno a atender las necesidades públicas y no otras cosas, por ejemplo, el FOBAPROA, pagar servicio de la deuda indebidamente contratada, criminalmente contratada por los criminales gobiernos anteriores, o la corrupción, o el favorecer a entidades privadas. Bueno, el gasto público marcó cifra récord en el primer trimestre y está hablando ya de 2024. Esto es del jueves de 2 de mayo de 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
va haciendo cálculos por trimestres y concluye la información, cierra y publica. Por eso, en el primer trimestre, que es información que sale hasta mayo, consigna el economista que el gasto público marcó cifra récord en el primer trimestre, se ejerció 18.8% más anualmente. Se adelantaron pagos de programas sociales ante la veda electoral, por lo cual los desembolsos para educación y protección social se dispararon. Y dice, el gasto público tuvo un crecimiento nunca antes visto durante el primer trimestre de este 2024. Esto es, el gobierno hoy está gastando más en el pueblo, está gastando más en los asuntos públicos. Esto implica que el dinero público se aplica precisamente a lo que debe aplicarse y que la mayor recaudación hoy beneficia al pueblo. No solamente recaudamos más, sino gastamos mejor. En medio del último año de gobierno, durante el primer trimestre de este 2024, que a su vez significa un año electoral, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública del primer trimestre mostró que se ejercieron 2.319.591 millones de pesos en el periodo, lo que resultó en un crecimiento de 18.8% en comparación anual, no obstante que ya año con año el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había venido incrementando el gasto público. Este crecimiento no solo sería el mayor que se observa durante la actual administración, donde una narrativa oficial fue la austeridad republicana. Sí, señores, nada más que la austeridad en el gobierno y el gasto en el pueblo. No la austeridad en el pueblo y el gasto en los políticos y sus amigotes, como era antes, sino también el mayor para un periodo similar, escuchen ustedes bien, desde 1990, año del que datan las estadísticas de la Secretaría de Hacienda. Es decir, no ha existido un solo año en la historia de México en que se haya destinado más dinero al gasto público. Y específicamente, como antes no se medía, no lo podemos saber, pero desde 1990, el siguiente año, el segundo año del sexenio de Salinas y el pleno neoliberalismo, desde 1990 no se había hecho un gasto público, un gasto en el pueblo, en las necesidades del pueblo, tan grande como el que se ha hecho en este año. Y esto con menor gasto del gobierno. Porque todos aquellos hipócritas panistas, por ejemplo, que decían que el PRI tenía un aparato burocrático enorme y que no era necesario, porque tenía que haber un Estado delgado, un gobierno delgado, decían ellos, en seguidismo de Margaret Thatcher, que decía, madre del neoliberalismo, que el Estado era la solución, era el problema, no la solución, y el gobierno en consecuencia, y que había que privatizarlo todo y reducir el gobierno a su mínima expresión. Pues no. Porque entre Fox y Calderón incrementaron desmesuradamente la nómina burocrática. Puras mentiras, unos hipócritas de primera. El gasto en infraestructura aumentó 23.3% real anual en el primer trimestre del año, 23.3%, el crecimiento más alto desde el 2014. Este desempeño estuvo vinculado a los avances en diversos proyectos de infraestructura que se concluirán este año, los cuales continuarán impulsando un desarrollo incluyente, particularmente en la región sureste del país, añadió. Asuntos muy importantes. Antes el dinero público servía para contribuir, como veremos más adelante algo muy escandaloso, para contribuir al beneficio privado, subsidiar inclusive y pagar las obras que supuestamente eran privadas, con dinero público. Hoy las obras son públicas, de beneficio público y de propiedad pública. Y además se dan en una región del país en donde antes no se construía infraestructura y no se beneficiaba en lo absoluto a la población, sino se le mantenía en la miseria. En el detalle de los datos, Hacienda mostró que el gasto programable, que es aquel que se destina a proveer de bienes y servicios a la población, fue de 1.68 billones de pesos. Nada más. Lo que resultó 24.9% mayor
en comparación anual. Se dice fácil, pero son asuntos comprobables y además verdaderamente destacables, porque no se trata además de crecimientos menores, sino de grandes porcentajes de dinero destinado a la población, y en comparación de los gobiernos anteriores, ya no les cuento. El Economista, bueno, comentario: ¿recuerdan ustedes cuánto se gastaba antes en asuntos suntuarios, en publicidad, en propaganda de los gobiernos de turno, para contarnos o hacer loas de ellos y contarnos las cosas que no hacían en beneficio del pueblo? Y el despliegue, la desmesura, el enloquecimiento al punto de convertir en jeques a estos sátrapas, en gobernantes orientales de estos petroleros, con traslado en aviones, en helicópteros desde su casa al campo de golf, con cuentas en el extranjero enormes, en restaurantes, en hoteles, etcétera, y sobre todo en la corrupción espantosa para darse las vidas ellos y sus familias que se daban contra todo derecho y justicia mientras se empobrecían al pueblo de México. Bueno, ya no dicen nada de todo eso. El Economista, gasto público de México, bueno, en realidad nunca lo dijeron, se les acusaba y nunca lo reconocieron. El gasto público de México aumentó 7 puntos del Producto Interno Bruto entre el 2019 y el 2022. Asunto verdaderamente destacable. Ahora, siendo más alto el gasto público, en 2023 y 2024 verán ustedes el influjo que tiene en el Producto Interno Bruto, el crecimiento de todo este dinero destinado a las necesidades públicas en proporción del Producto Interno Bruto. El Economista, gasto público histórico, 9 billones de pesos para el último año de Andrés Manuel López Obrador. Por favor, vean la gráfica que aparece aquí en medio de este artículo y dense cuenta cómo, aunque en el año de la pandemia venía creciendo desde el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en 2018, en 2019 crece a 6.42, en 2020 crece a 7.38, y vean ustedes, interesantísimo, si no hubiera habido pandemia, si no hubiera habido crisis mundial, aunque ya no es correcto considerarlo así, porque ese tiempo verbal es de otra cosa, no existe en la realidad. Imagínense en dónde estaríamos. Si el gasto público ya iba en 7.38, baja con la pandemia a 6.92, pero viene inmediatamente la recuperación, porque el presidente de la República no castigó el gasto público. Vean ustedes lo importante que es esto. Debido a la orientación, debido al criterio, esto es la economía moral, que está detrás de los actos de gobierno. El pueblo es primero. El gasto público no se castiga, se reduce el presupuesto público destinado a la burocracia o destinado a los gastos, estos que no van directamente al pueblo. Crece el gasto público en 7.41 en recuperación desde la crisis de la pandemia, sube a 8.64 y crece hasta 9.07 ya en 2024. En el paquete económico 2024 se proyecta un gasto público de 9.07 billones de pesos, con especial foco en los programas prioritarios, no es A, sino en los programas prioritarios y las megaobras. De aprobarse este nivel, sería un nivel histórico. Vaya que le conceden algo al presidente de la República. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Senado, esto nos vamos un poquito para atrás, el paquete económico 2024 en el que se proyecta un gasto público histórico de 9.07 billones de pesos. Este nivel de gasto representa cerca del 26%, ¿vieron cómo ya subió? Del 26% del Producto Interno Bruto de México, y de aprobarse crecería 4.3 respecto del aprobado para 2023.
Esta expansión del gasto público es compatible con los parámetros requeridos para garantizar un crecimiento de la economía mexicana que se espera entre 2.5 y 3.5%. ¿Qué dicen, señores neoliberales? ¿Qué dicen traidores a México? ¿Qué dicen de regresar a los gobiernos que nos saqueaban? Todo esto sin incrementarles a ustedes impuestos. Todo esto sin contratar deuda pública. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Claro que desde luego ya acusan al presidente de contratar deuda pública e inventan, porque mentir es lo suyo y calumniar es el modo habitual de conducirse, que la deuda está como nunca, que no se crece nada, que no se recauda nada, en fin. Y si hay alguna verdad y tendrían que decirla, simple y llanamente la omiten. Son unos miserables, regatean todo, son unos mezquinos, son gente vil. Esa es la verdad y cada vez es más evidente. Pues además, esto impulsa el crecimiento. Los programas prioritarios como las pensiones y apoyos de transferencia directa, así como las megaobras como el Tren Maya, son algunos de los rubros para los que se destinarán más recursos. Y aquí el economista nos dice que sin reforma fiscal, como ya lo he dicho, imagínense que hubiera habido una reforma fiscal, es indispensable, claro que es indispensable, sobre todo para introducir la progresividad en materia tributaria. ¿Qué es la progresividad? Bueno, esto existe no en países comunistas, sino en los muy capitalistas y llamados del primer mundo, que paga más quien más tiene, paga menos quien menos tiene. Justicia. Sin reforma fiscal, AMLO cerrará el sexenio con gasto histórico de más de 9 billones de pesos. Imagínense haber podido cobrarles a todos. Imagínense no tener al corrupto poder judicial protegiéndolos y evitando que paguen muchos otros que deben, o cantidades que deben algunos de los que ya pagaron algo. Imagínense además una reforma fiscal con progresividad. ¿En dónde estaríamos? Imagínense lo que puede ser de México, qué potencia puede ser, y todo lo que han hecho en contra de nuestro destino, porque ese es el de ser potencia. Se reirán estos, claro. El más grande, el gasto crecería 4.3 y aquí ven ustedes eso, el crecimiento sustancial del gasto público sostenido. El economista, sin considerar, ya lo dije, que cuando el gasto público crecía antes, crecía en el aparato burocrático, crecía en los principescos sueldos que tienen y prebendas que todavía tienen, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y crecía para mantener parásitos, por ejemplo, en el INE, por ejemplo, en los organismos estos llamados autónomos, en eso crecía, no en lo que iba destinado al pueblo. Costo del Tren Maya apunta a triplicarse. Vean esto. Gasto de inversión acumulará 480,000 millones de pesos. ¿Se acuerdan cuánto pagaron de más? Que les dije que retuvieran la cifra. ¿Quiénes evadían impuestos? Bueno, pues solamente con eso podría haberse pagado el Tren Maya. Pero solamente con los excedentes de recaudación se paga. Y estos dicen, qué terrible, qué golpe al erario, qué cosa tan irresponsable. Y aquí, para el próximo año, el gobierno solicitará 120,000 millones de pesos al Congreso, que se sumarán a los casi 360,000 millones de pesos que se han solicitado hasta la fecha. ¿Por qué el que el Tren Maya, por las dificultades constructivas que enfrenta, las del terreno, muy sinuoso, muy difícil, o lo que ustedes quieran? ¿Por qué se satisface sin contratar deuda? Porque hay dinero suficiente. ¿Y por qué los que hoy lloriquean son los que no pagaban impuestos? Evidentemente porque quieren que así sigan las cosas. Y quieren hacer ver que esto es inviable, que es verdaderamente la ruina del erario, que a ellos no les importa. Y no dicen la verdad, que aunque se haya incrementado el costo de cualquiera de las grandes obras de infraestructura, este costo ha sido absorbido ya por el propio erario, sin dejar de destinar dinero al pueblo. El economista conoce las 4 afores que invirtieron en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Cuando yo pase, que ya lo he hecho en ocasiones anteriores,
una noticia que es una entrevista al ingeniero Jiménez Espriu, quien fue el primer secretario de Comunicaciones y Transportes en este sexenio. Cuando pase esto, confirmarán una cosa que es una verdad escandalosa. La mayoría de los individuos adversarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando ya no tienen ningún aeropuerto, cuando no tienen ningún argumento, dicen, pero el aeropuerto. La tontería de cancelar ese maravilloso aeropuerto por lo que le costó al erario, porque es una locura, un crimen, un desafuero, un capricho, un berrinche del presidente. Y si yo les dijera que Jiménez Espriu, que es el que más sabe de esto, hace evidente ante nosotros o saca a la luz que en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ese que se construía sobre un pantano y que iba a terminar hundiéndose, pero favoreciendo rápidamente a los mismos de siempre, si les dijera que en ese aeropuerto no había un solo peso de dinero privado y que el lloriquear que le es habitual a todos estos no era sino lágrimas de cocodrilo e hipocresía al uso, si les dijera eso, entonces las cosas cambiarían, porque resulta que no solamente no había dinero privado aquí, sino que el dinero era dinero de todos los mexicanos. Las 4 afores que invirtieron en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con el dinero de los ahorradores mexicanos, con el dinero de los trabajadores mexicanos, ese que se redujo sustancialmente con la reforma privatizadora de Zedillo en 1997, ese del que cobraban los bancos por administrar sustanciosas comisiones, ese que regresaban mermado, muy mermado a los trabajadores, ese lo invertían en muchas cosas que les procuraban pingües beneficios. Pero una de ellas era esta. Miren, consideraron que era maravilloso especular con el dinero que no es suyo en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En Estados Unidos, en la crisis bursátil de 2008, la crisis de las subprimes, esa crisis hipotecaria terrible, quebraron unos fondos de pensiones, dejando a los pensionistas en la calle. Y quienes jugaron con el dinero de los pensionistas, dijeron, usted disculpe, se lavaron las manos y que responda otro. Ese otro puede ser normalmente el Estado, negocio redondo, tal como sucedió en el FOBAPROA. Se aprestaban a defraudar a los pensionistas para luego pedir al gobierno, pensando que el gobierno sería igual que los anteriores, un rescate de ellos, porque son los bancos en su mayoría quienes tienen las afores. Inbursa, Profuturo, 21 Banorte y Pensioniste son las 4 afores, claro, dinero del pueblo, no dinero privado, dinero privatizado que tienen cuya tenencia es de los bancos, no su propiedad. Que invirtieron parte del ahorro de los trabajadores mexicanos en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. La Mafore aseguró que el dinero de los empleados no corre ningún riesgo ante la posible cancelación del Naim. Ya el gobierno se encargó de que esto volviera. Claro, porque en este caso el gobierno sabía que se trataba de rescatar a los pensionistas y que la crisis sería terrible. Pero que hubiera sido peor si seguía adelante este elefante blanco, esta locura. Ellos dirán lo contrario, que invierten donde deben invertir. Pues mediante este sistema, estas estructuras financieras llamadas fibras, que concentran dinero de muchos lados y no dicen de dónde viene, y que son las que hacen la inversión aparente, es decir, las que fungen como verdaderos inversionistas formales o aparentes, diría yo. La fibra E, el fideicomiso de inversión en infraestructura, todo iba a fideicomisos y energía, así se llamaba, fideicomiso de inversión en infraestructura y energía. Las afores, Inbursa, dentro de toda esta fibra, Profuturo, 21 Banorte y Pensionista invirtieron 13.500 millones de pesos en el proyecto aeroportuario, el equivalente al 10% del total de emisiones de financiamiento. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, aseguró que las inversiones realizadas por las afores no representan ni el 1% del total de activos gestionados por estas administradoras. Yo me pregunto si así es, ¿cuánto es lo que están administrando
qué cantidades enormes tienen las administradoras de Afores. No es dinero suyo. Y todavía dicen o decía Zedillo que no era negocio y que porque no era negocio había que privatizarlas. Es que con solo este dinero los bancos hacen negocios inmensos y ni siquiera se tientan el corazón para decir, bueno, ya estoy haciendo mucho dinero a costa del dinero de los trabajadores mexicanos a los que luego pago lo que sea y todavía les cobro comisiones, como para bajar las comisiones en general de esto y de todo. Pues no, señor, porque la voracidad no tiene fin. Allí en el núcleo de todo esto, en el alma que no tienen, la codicia, la avaricia, la voracidad, el egoísmo, convertidos en virtudes. Por eso mi ataque al sistema no es un ataque meramente formal o economicista, es un ataque al corazón de los grandes vicios y de la deshumanización de este sistema. Por eso no me convencen los discursitos disfrazados de izquierda o de lo que sea, que siguen empleando conceptos economicistas, financieristas, y que nos dicen que sin solucionar los grandes vicios de profundidad del sistema, el sistema se corregirá solamente porque habrá más dinero. Porque el sistema no se corrige si el sistema o no se destruye a sí mismo, que puede darse eso, o no se corrige, que yo más bien creo que será destrucción y no corrección. Pero bueno, no me vayan a acusar de comunista. Expansión. La inversión de las Afore en el aeropuerto de Texcoco es recuperada en 99% por este gobierno. Los ahorros para el retiro destinados a la fallida obra en el Estado de México han sido recuperados casi en su totalidad, dice la CONSAR. En 2019 acontecía esto, y este es el artículo, o esta es la entrevista a la que me refería al ingeniero Jiménez Espriu. La jornada del domingo 17 de septiembre de 2023 consignaba esta escandalosísima declaración que ocultan intencionalmente todos aquellos que nos querían embarcar en este gigantesco y estúpido, digamos, torpe o muy torpe proyecto del aeropuerto y criminal también proyecto del aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto de Texcoco no tuvo ni un centavo de inversión privada, lo dice Jiménez Espriu, y lo prueba en una obra que yo la veo escasa en las tiendas o en las librerías, pero que deben buscar ustedes, en donde explica qué pasó con el aeropuerto de Texcoco, incluyendo las deficiencias graves en materia técnica y el haberse construido esto sobre un vaso regulador para después provocar inundaciones o regresar a las inundaciones en la Ciudad de México y también privar de un entorno natural de relevancia a la propia ciudad. Y después el lucro terrible e indebido, la especulación con los terrenos adyacentes, los grandes negocios a los amigotes y después, pues el que sería imposible que esta estructura se preservara dado el hundimiento natural que ya se daba por haber sido construida o empezar a construirse en un terreno inapropiado para tal fin. Pero como hoy estamos con los santones de estos, y yo ya he oído a algunos locos que defienden, algunos fanáticos, algunos talibanes neoliberales que defienden al enfebrecido, al loco de Milei, al que ya le empieza a ir mal, afortunadamente, pues vean ustedes quién piensa como ellos. Milei dice que los impuestos son una estafa, pero lo único que hizo fue subirlos. Andrés Manuel López Obrador dice que los impuestos son obligación de todos los mexicanos y debida contribución al desarrollo nacional y equilibrio y sobre todo redistribución o distribución de la riqueza hacia los más pobres. Justicia pura. Y, oh paradoja, oh asunto radicalmente distinto, Andrés Manuel López Obrador no los incrementa. El loco de Milei y estos fanáticos decían o dicen que los impuestos son un robo cuando se cobran a la oligarquía, a la plutocracia, y que no deben ser cobrados. Y sin embargo, en cuanto pueden, los incrementan al pueblo. Y para completar el gasto público, que en mitades o más es gasto suyo,
gasto de los amigos, gasto de los políticos corruptos y gasto de los rescates a los particulares, lo complementan con endeudamiento, atándonos a la ya firme y fuerte, sólida cadena de la usura con los bancos, con las instituciones financieras internacionales, con las finanzas internacionales, para que éstas después nos despojen de soberanía y nos impongan sus condiciones, diciéndonos inclusive a qué destinar el dinero público, a todo menos a lo público.